nos diste un millón. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no adorar? Al que todo me lo da. ¿Cómo no adorarle a él? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar? Aquel que su vida dio para darme vida. Los Romanos en el capítulo 12. Y en ese capítulo 12 quiero leer esta versión que dice, oiga esto, por favor. Y dice este versículo: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Quiero que note lo que está diciendo. En la versión de las Américas dice el verso 5, dice: así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. El verso 20 dice del mismo libro de Primera de Corintios: sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Dios añada bendición a su palabra. La iglesia es una en esencia, porque está fundada en un evangelio, unidos a un solo Señor y con la morada de un solo Espíritu. Cuando veo yo cómo Dios ve la iglesia, fíjese que su unidad está bajo constante amenaza debido a la tendencia de la división. La división que es inherente en la humanidad, es inherente en la humanidad caída, no en la humanidad salva. Y debe ser mantenida continuamente y activamente expresada en el compañerismo, en la unidad, en el amor. Hoy que escuchaba a mi esposa enseñándole a los hermanos, a los grupos de alabanza a las 8 de la mañana, tenía mi puerta abierta, la escuchaba y hablaba cómo el alma se mete en los problemas nuestros y nos alejan de Dios. Una de las cosas que yo entiendo en la unidad es que Cristo dijo una palabra tan verdadera. Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y esa verdad es tener la comunión con Él, estar totalmente en la obediencia a Él. No podemos nosotros, hermano, estar en unidad con Dios, con Cristo, con su Santo Espíritu y estar caminando como el mundo camina. Jesús dijo una oración tan preciosa. Él dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo,
solo te ruego que los guardes del maligno. ¿Por qué razón? Porque este mundo está contaminado por Satanás. No sé si usted lo sabía, pero posiblemente lo sabe. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tendemos a hacer lo que no queremos hacer. Pablo dijo en Romanos, dijo, lo que yo quiero hacer, no lo puedo hacer, mas lo que no quiero, eso hago. Y encuentro una ley en mis huesos, que con mi mente le sirvo a Dios, pero con mi cuerpo le sirvo al pecado. Mire qué tremendo, está hablando el perito arquitecto de la iglesia, está hablando el apóstol San Pablo, está hablando el hombre que fue escogido por Dios, interceptado camino a Damasco, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Era un hombre que verdaderamente en su corazón quería hacer la voluntad de Dios. Era un hombre que en su corazón él pensaba que le estaba agradando a Dios. Un hombre que dio su vida por el Señor. Él, cuando testifica de lo que él hizo, dice fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible. O sea que era, hermanos, era un hombre que se había entregado a Dios, pero que estaba en una religión y que tenía que salir de entre de ellos. Así como dice la escritura, la palabra profética dice, salid dentro de ellos, pueblo mío. O sea que para ser pueblo de Dios no necesariamente necesita la persona ser cristiana, sino que hay católicos que son lavados con la sangre de Cristo porque en su corazón creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En su corazón creen. Hay gente que está en diferentes lugares, que están ahí, pero porque no les ha llegado alguien a sacarlos de ahí y a enseñarles la realidad, porque muchas veces nos equivocamos, creemos que el cristianismo es el único que se va en el arrebatamiento. Déjeme decirle algo, en el cristianismo hay mucho paganismo. Le voy a recordar, en el cristianismo hay mucho paganismo. Cuando le digo en el cristianismo hay mucho paganismo, como que se sorprendió, ¿verdad? Como que dijo, wow. Solo mire un poquito al cristiano con la Biblia bajo el brazo. Y se cree que ese hombre que tiene una Biblia bajo el brazo se va con el Señor. Pero lo importante no es tener una Biblia bajo el brazo, lo importante es tener la palabra de Dios escrita en tu corazón. El amor de Dios derramado por el Espíritu Santo llenando tu corazón. Y sabiendo que el Padre mismo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, Él es nuestro Padre. Un aplauso a mi Señor. Fuerte. Es importante esto. Entonces yo no puedo desechar a mis hermanos solo porque están en diferentes bandos. Y no estoy hablando de ecumenismo, porque el ecumenismo es, reunámonos todos con el Papa y besémosle la mano al Papa. No, no estoy hablando de eso. No estoy hablando tampoco de hacer alianza con Buda, ni hacer alianza con Mahoma, ni hacer alianza con el libro del Mormón, ni hacer alianza con los testigos de Jehová. No estoy hablando de eso, eso es ecumenismo. Lo que estoy hablando es que en medio de todos esos lugares hay pueblo del Señor que tiene que ser alcanzado por el Señor y que va a usarnos a nosotros, los que entendemos esto. Pero no podríamos hacer nada si no dejamos que el Santo Espíritu de Dios
derrame del amor de nuestro Padre en nuestros corazones. La Escritura dice que la voluntad de papá es que todos los hombres vengamos a la salvación de Cristo, vengamos al conocimiento de su palabra, que seamos llenos y sellados por su Santo Espíritu. Esa es la voluntad de papá. Y entonces nosotros debemos de entender algo, que Dios requiere de nosotros la unidad. A ver, dígale al que está a su lado: Dios ama la unidad de su cuerpo, de su cuerpo. Y entonces dice Efesios capítulo 4 versículo 5: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire qué importante decirnos la verdad. No podemos nosotros decirle a la mano: no te necesito porque no eres pie y quiero caminar. No le podemos decir a la boca: ya cállate porque necesitas ser oreja y aprender a oír. Porque somos del mismo cuerpo. Y cada parte del cuerpo, cada uno de nosotros, como el cuerpo de Cristo, tenemos nuestra función específica en el cuerpo del Señor. Por lo tanto, no podemos nosotros decirle a la mano o al pie: no te necesito, porque entonces va a necesitar de una muleta, o si no va a necesitar de un garfio que se lo pongan en la mano para poder agarrar las cosas, ¿verdad? Es importante lo que le estoy diciendo. Entonces, la iglesia, fíjese que trascendió la iglesia del principio cuando Cristo desciende y crece. Lo impresionante para mí es que nuestro Señor Jesús creció sin hacer nada por 30 años. Él estuvo bajo sujeción de papá y mamá, igual como nuestros hijos, ¿verdad? Que ya cuando llegan a 30 ya pueden decir: papi, ya estoy lista para la vida, ya estoy listo para la vida. Hermano, no tienen ni 14 años y ya quieren andar en la vida loca, ¿sí o no? No tienen ni los 15 años y le están diciendo a usted: ay, esa es tu onda, papi, yo quiero vivir la vida. Eso es lo tremendo de que no hemos entendido el concepto obediencia quiero y no sacrificios. Obediencia. La obediencia a papá y mamá es importante. El primer mandamiento que la Biblia establece con promesa de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas muchos días en esta tierra. ¿Qué está diciendo? Para que no tengas ninguna enfermedad, más te vale que honres a tu papá y a tu mamá. Y para que tengas éxito en la vida, más te vale honrar a tu papá y a mamá. Es lo que está diciendo. Y entonces fíjese que tenían un problema, porque en Colosenses 3:11 dice la Escritura que una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judía. El problema era entre los griegos y los judíos al principio. Hoy no tenemos dos creencias. Hoy tenemos 3.850 religiones en el mundo. O sea que ahora tenemos no judíos contra gentiles. Hoy tenemos un chorro de locos que andan ahí queriendo decir: oh, yo estoy en la verdad. Yo también. Es que Alá, como dijo aquel, ¿verdad?, que llegó a Guatemala, porque yo fui a Guatemala y allá esa palabra Alá es bien conocida. Pues llegó y dijo, era un árabe, y dijo:
A la gracias, Señor. Pero le habían enseñado, pero era chapín, era guatemalteco. De repente, cuando volteó a ver, ya sus valijas ya no estaban. Y dijo, a la gran, ya me bajaron, dijo. O sea que la se le fue a otro lado, ¿verdad? Es importante que nosotros estemos bien centrados en Cristo. Dice la Escritura, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo, note esto lo que dice, sino que Cristo es todo, ¿y qué? Y en todos. Sí, un aplauso fuerte al Señor. Jesús dijo, Juan 10:16, tengo otras ovejas que están en otros lugares que no son el lugar que ustedes creen. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño, como dice, con un solo pastor. El pastor por excelencia es Cristo Jesús. El pastor de los pastores es Él. Y entonces, el libro de los Hechos, hablando el apóstol Pedro, y quiero enfatizar un poquito en esto, y perdóneme que tome su tiempo esta mañana para hablar del Pedro, ¿verdad? De Peter. Pero fíjese que dice la Escritura, oiga conmigo, el libro de los Hechos 10:28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo de llamar impuro o inmundo. Esta versión que tengo dice, Pedro le dijo, ustedes saben que van en contra de nuestras leyes. Mire cómo el Pedro era, hermano. Van en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles, póngale con gentucha, o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Verso 29. Por eso, sin oponerme, vine aquí pronto como me llamaron. Mire cómo dice esta versión. Ahora díganme, lo voy a decir en un buen mexicano, ¿para qué fregados me llamaron? Ahí dice, ahora díganme, está hablando Pedro, ¿por qué enviaron por mí? ¿Cuál es su rollo? O sea que estaba enojado porque estaba con los gentiles, ¿sí o no? Pero mire el verso que sigue, dice, Cornelio, y no era Cornelio Reina, era Cornelio, contestó, era el centurión. Hace 4 días yo estaba orando en mi casa, como a esta misma hora, las 3 de la tarde, de repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí, me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta, mire lo que toma en cuenta Dios, ha tomado en cuenta tus donativos, tus ofrendas para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar un hombre llamado Simón Pedro, está hospedado, hermano, le da la dirección, le da el número de email, le da el teléfono de Pedro, le dice con quién está, en qué hotel se encuentra, en qué habitación se encuentra. Dios es específico cuando te habla. Dios nunca te va a decir vete allá y a ver qué pasa, ¿verdad? Al único que le dijeron eso fue a Abraham, porque le estaban enseñando la fe.
Y le estaban enseñando a ser un hombre de fe, que creyera y que obedeciera a la palabra de Dios. Y es el padre de nuestra fe, es nuestro padre en la fe, nuestro padre Abraham. Es al único que le dijeron: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Usted se atrevería a salir de su rancho si no le dicen para dónde va? Por supuesto que no. Pero mire, a Cornelio le dijeron: quiero que mandes por este hombre a tal lugar, a tal dirección, en tal municipio, en tal colonia lo vas a encontrar. Está hospedado en el hotel, está en el aposento alto, está en el penthouse del hotel. Manda por él. Dios es específico. Cuando Dios quiere bendecir a un grupo de personas o a un hombre que está en oración buscando y que está dando, yo recuerdo, no, mejor no hablo de mí, mejor hablamos de la Biblia, porque de mí no le va a gustar, pero de la Biblia sí le va a gustar. Dice la escritura: está hospedado en casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Lo más terrible para un predicador es que te manden a llamar y que ni te digan que vas a ir a predicar, y de repente te digan: mire, no sé cómo se llama, pero fíjese que Dios me mostró que usted trae un mensaje tremendo para nosotros. Y Pedro dijo: ya entendí lo que Dios quiere hacer. Dios no tiene ningún, ¿cómo le pusiéramos? Mejor leamos la palabra. Dios no tiene favoritos. Miren lo que dice. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Entonces quiere decir que en cada nación hay gente que le teme a Dios y que está haciendo lo correcto. ¿Y por qué será que a este le va bien y ni cristiano es? ¿No será que está haciendo lo correcto? ¿No ha escuchado usted a personas que le dicen: no, pero es que yo no le debo a nadie? Y los cristianos endeudados hasta la coronilla: es que yo pago, no ofendo a nadie. Y hay gente que vive mejor y que hacen mejor las cosas que los cristianos. Perdóneme, pero esta mañana yo no he venido en contra de usted, he venido a favor de la palabra. Porque la palabra a mí me está gritando un montón de cosas y verdades que nosotros creemos: ay, solo porque es cristiano no tiene problemas. Somos los que estamos más llenos de problemas, y por eso tenemos que estar congregándonos cada 3 días a la semana. Porque si no lo hiciéramos y estuviéramos ahí, hay algunos que, hermano, ya le conté como un jovencito que se convirtió hace, el año fue 1989, y yo era anciano de la iglesia central de Ministerio Llamada Final, y recuerdo que él se convierte y se llena de fuego, y esto me acuerda de las vírgenes, ¿verdad? Ay, pastor, se volvió católico. Sí, porque habían 10 vírgenes, 5 tenían aceite en sus lámparas, las otras 5 no tenían aceite. Y a las 5 con aceite en su lámpara y extra aceite, aunque se les acabara el aceite, no se les apagaba la lámpara porque tenían más reserva. Pero las que no les importó tener reserva, ellas se les apagó la lámpara. Dice que llegó el novio y
y ya se quedaron porque no pudieron entrar. Cuando quisieron entrar, too late. Ya el novio se había ido con las otras 5. Qué bueno que no eran las 11,000 vírgenes, ¿verdad? Solo eran 5 y 5, eran 10. Y unas dijeron, tengo que mantener mi lámpara encendida. Yo pregunto, ellas eran vírgenes. Dice el apóstol Pablo que él nos quiere presentar como una virgen pura, pero no solo pura, sino que encendida. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos pegados al Señor de tal manera que nuestra lámpara brilla, que nuestra lámpara no se apaga, que estamos siempre? Pero ¿qué pasa? No nos pueden hacer nada porque si me hubiera conocido en el mundo. Ay, si todavía estás en el mundo porque estás actuando como un mundano. No me vengas a mí, si me hubiera conocido, ya te conocí, ya te vi, ya te vi. Por eso Jesús dijo, por sus frutos. Ah, qué bien se sabe el verso, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Entonces es importante que yo sepa cómo conducirme, que yo sepa cómo comportarme, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Mire, hermano, cuando uno va a otra tierra y cuando uno llega a otras tierras y uno va con una persona que no conoce de Dios, no sabe nada de Dios, y de repente esta persona te invita al mejor restaurante del país donde tú estás. Y de repente te preguntan a ti, ¿qué va a beber? Tenemos vino Chardonnay, tenemos, usted sabe, le pasan la lista a uno. Y luego dice, pero si no quiere vino, tenemos cerveza gallo, tenemos cerveza pollo, tenemos cerveza, hermano. Y nos pasan otra lista. Y la persona que no tiene a Dios o que puede hacer lo que él quiere, lo que él se le pega la gana, dice, bueno, pues a mí de esto y lo uno y el otro. Y usted, pastor, ¿qué va a querer? Échese una cerveza, hombre. O sea, al fin y al cabo anda de vacaciones. Yo no de vacaciones, yo ando sirviéndole a mi Señor, oyendo las cosas del Señor. Pero ¿qué pasa con el hermano que dice, soy cristiano, pero allá en San Diego? Aquí es otro rollo. O soy cristiano en el 3535 Enterprise Street, pero aquí ando en el trabajo, en el jale, dicen algunos, ¿verdad? Y aquí nadie me está viendo, echémonos unas frías. Es que ese es el problema. Porque la conducta, no que Dios te condene porque estás echándote una cerveza o echándote un vino. Eso no, Dios no lo mira de esa manera. Él lo que está viendo es que tú estás hablando de Él y haciendo lo contrario. Y tu conducta va a decir mucho, porque ¿cuál es tu doctrina? ¿Cuál es tu forma de vida? Porque mi doctrina es la forma en la que yo me conduzco, en la forma que yo vivo. No importando si estoy en el Amazonas o si estoy en Guatemala, en El Salvador, en México, o si estoy, hermano, allá en la China, hermano, no importa. Como me decía este amigo con el cual yo fui a este viaje de 10 días, hermano, él me decía, ¿sabes tú que en las Filipinas llevan 300 muertos solo porque hablaron mal del gobierno? Solo porque le faltaron el respeto al gobierno. Y yo dije, ¿de veras? Y todos los que le faltan el respeto al gobierno más poderoso de todo el universo, todos los que le faltan el respeto a Dios, bueno, perdóneme, todos los que le faltamos el respeto a Dios, pues para que no se sienta chiviado, ¿verdad? Esta mañana. Si no, usted va a decir, ay, yo sabía que el pastor se le mira la aureola de santidad. No, tenemos los mismos problemas, todos.
porque estamos en un cuerpo de corrupción. Así dice la Biblia. Lo que queremos hacer no lo podemos hacer, y lo que no queremos, eso hacemos. Mire qué tremendo, hermano. Ahora, quiero decirle que la Biblia me habla que para mantenernos firmes necesitamos el espíritu de la unidad, el espíritu del compañerismo. Mire lo que dice la Escritura. Quiero llevarlo, porque Pedro dijo, ¿para qué me llaman? Y el Señor le dijo, te llaman porque yo quiero hablar a través de ti. ¿Qué dice la Escritura? Cuando vayas y te presentes ante un grupo, ya sea gubernamental o donde te mande yo, no te preocupes qué es lo que vas a decir. Mire, el día de ayer tuvimos un funeral. Nuestra hermana, no sé si usted sabía, pero nuestra hermana Brenda López partió con el Señor. Ella está gozosa en la presencia del Señor ahora. Y yo, hermano, me esforcé, hice un montón de apuntes, tracé la palabra, traía todo bien bonito, dije yo, hasta le mandé a los hermanos allá el mensaje y les dije, este va a ser el mensaje, me lo ponen en pantalla, así como lo ponen, ¿verdad?, en pantalla los hermanos. Y van, mientras yo digo una cosa, ¡paz!, aparece el versículo. De repente el Señor me llevó por otro lado. Ya ni usé versículo y lo traté de buscar, y el mentado versículo en ningún lado. Es más, hoy yo venía contento porque dije, les voy a dar lo que recibí en la conferencia pastoral y lo que recibimos allá y todo eso. ¿Y qué cree? Se robaron mi laptop en el aeropuerto. No me duele los $1,500 que me había costado, me duele lo que no tenía precio, todo lo que tenía yo ahí en esa laptop. Y entonces me fui a American Airlines ayer y les dije, you know what, you guys asked me that if I don't want to carry on any more luggages, to give you my bag, I give it to you, here's the receipt. And somebody opened my bag and took my laptop away. Did you get the bag? Yes, I got the bag, empty without my laptop. ¿Entendió? En otras palabras, me robaron. Y le dije, y me dice, oh, lo sentimos muchos. Hay una recompensa, vamos a investigar si todo esto checa con lo que usted dice. Le vamos a comprar una nueva. Le digo, no me interesa la laptop, me interesa lo que había adentro. Eso es lo que me importa. ¿Cree usted que me la puede conseguir, todo lo que había adentro? Me dice, está difícil. Muchas veces, hermano, nosotros no nos damos cuenta lo que Dios quiere. Pero posiblemente Dios dijo, no, quiero que te esfuerces a traer una palabra que yo quiera dar, no lo que tú oíste a otra persona dar, aunque fue tremenda la palabra. Y pensé y dije ayer, le voy a mandar a los apóstoles que participaron un email. Hey, you know what? I lost my laptop. Y quiero que ustedes me manden el mensaje que ustedes enseñaron en la conferencia de pastores. Y luego el Espíritu Santo me dijo, don't do it. Usted sabe, cuando uno tiene el Espíritu de Dios, dice que los que somos guiados somos hijos de Dios. Yo le dije, I'm sorry, my Lord, I'm sorry. Me quedé tranquilo, hermano. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué, hija? Me quedo en la iglesia después del funeral. Salí de aquí a las 11 de la noche, anoche. Lo bueno es que llegó el que alinea la espalda y le digo, Andrés, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Le digo, fíjate que me torcí el pie, no creo que me vas a poder sobar. No hay problema, pastor. Me dice, yo lo alineo solo de la espalda, la columna, y no le alineo nada más. Y le dije, está bien, le dije yo, y me siento. Pero primero fuimos a cenar y regresé. Cuando regreso, me dice mi esposa, yo me voy, quédate tú aquí. Le dije, está bien, yo me quedo estudiando. Y miro a Andrés y Andrés me dice, pastor, ya estoy listo para alinearlo, solo a usted lo estoy esperando. Eran como las 6:30 o 7 de la noche. Sí, le dije, yo me puse en la mesa, a él se le olvidó de mi pie. Lo que yo le había dicho, que estaba bien sensitive.
hasta con una bota especial que le ponen en el hospital. Me alineó y ya cuando iba al pie, platicando y platicando, y yo boca abajo y de repente sentí el jalón. Le digo, Andrés. Y me dice, ¿qué pasó, pastor? Ese es mi pie. Ese es el que tiene spring. Usted sabe que cuando uno se tuerce el pie y una pelota que se me había hecho ahí, ¿qué cree usted? Me dice, pastor, perdón. Le digo, no hay problema. Le digo, me dolió, pero. Y cuando voy a ver, la pelota ya no estaba. O sea que el jalón me estiró y me puso en orden lo que tenía torcido, hermano. Quisiera que así fuera el Espíritu Santo y todo lo torcido se nos enderezara con un jalón del Espíritu Santo y nos arreglara nuestra vida. ¿Verdad que sería calidad? Pero fíjese que no es así. Él nos enseña la palabra y nos da la palabra profética para que nosotros la obedezcamos y la pongamos por obra. Y entonces dice el libro de los Hechos 10:47, pues acaso alguien, miren lo que dice, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros. Hermano, hay veces que uno dice, oh no, esas son lenguas satánicas. No. ¿Cómo pueden los carismáticos estar hablando lenguas? ¿Cómo pueden ser bautizados esos carismáticos? No, esos no puede ser. Esos están empapados del Papa. Pero hermano, ahí me está diciendo otra cosa. ¿Cómo les podemos negar el agua a los que han recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo les podemos negar, hermano, los metieron al cuerpo de Cristo? ¿Y qué puede hacer usted o yo si en Dios no hay favoritismo? Y es que ese es el problema, que como decimos, no, nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos a Cristo. Y lo más seguro es que no hable de llamada final ni de mi pastor. Hermano, somos más sectaristas que el sectarista de todos los sectaristas. De veras, hermanos. Este asunto, por eso yo le quiero hablar no sé cómo entrarle al mensaje, pero ahí le vamos a entrar. Hablarle de que la unidad y el compañerismo en la iglesia es necesario y que lo entendamos porque el cuerpo de Cristo está en todo el mundo. Por eso dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Así dice la escritura. Iba hablando con un ministro, porque le cuento tanta cosa que no, mejor ni le cuento, pero que es muy vergonzoso porque nos sentaron en el exit aisle. La cosa es que llegó la aeromoza y nos sentamos y me dice, you cannot be here. Y peor que llevaba a mi amigo, que mi amigo tiene 82 años. Dice, much less him. Ofensiva. Entonces yo le dije, wait a minute. When my wife reserved this sitting, you ask for the age of him and I, and you charge $85, $82.50 and $82.50, $165 one way and one way back. So don't take me as a way, please. Sí, porque eres hispana, ¿verdad? Entonces, la cosa me dice, if you don't move, you're going to be arrested out of the plane. Entonces, si me tocaron lo que yo le cuento, me tocaron el apellido, hermano. Y le dije, I'm sorry. We're going to have to stay here because we're not going to move. Cuando yo estaba tan seguro y no sabía que a la par mía iba el ministro, hermano, de educación de Guatemala. Y me dice, hay reglamentos en el país. Y le digo, ¿de veras? ¿Hay reglamentos de robarle a las personas? ¿Son reglamentos de su país?
sin saber que era el ministro de Educación. Total que la mujer, quizás porque el ministro venía a la par mía, entonces ella dijo, mira, cuidado que ahí está el ministro de aquí de Guatemala de Educación. Así es que dijo, mire, si usted se hace responsable de su amigo de 82 años, entonces quédese, me dijo, pero usted es el responsable. Y le dije yo soy el responsable, no hay problema. Y como ya era tarde, tenían que arrancar el avión. Mire cómo es de tremendo. Pero porque yo le dije al ministro, sin saber, le digo, la palabra dice que Dios ama la justicia y la verdad en lo íntimo. Se me quedó viendo. ¿Y sabe lo que hizo? Se santificó. Yo dije, por ser guatemalteco ha de ser cristiano. Y luego el traje que traía, bien presentado. Porque muchas veces nos equivocamos que por la forma de vestir creemos que son cristianos. Pero hasta se santiguó y dijo, de plano que ha de ser uno de los seguidores del Papa, ¿verdad? El punto, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces nuestra conducta, porque si yo digo, me levanto, no hay problema, nos sacan del avión y el viejito que iba conmigo, hermano, tendría que soportar todo lo que nos iban a hacer. Pero nos quitaron los boletos. Le estoy hablando de esto porque tiene que ver con el mensaje. El mensaje es qué conducta, cuál es tu actitud cuando algo te ocurre que no estás de acuerdo con lo que están haciendo contigo. ¿Eres paciente? ¿Eres tranquilo? De repente llegamos, hermano, a la ciudad de Miami. Y cuando llegamos a Miami, de Guatemala a Miami, salimos tranquilos. De repente mi amigo le dice, ¿dónde están mis boletos? Y le dijeron, no sabemos. ¿Cómo que no saben? Y yo vi cuando los agarraron de la mano del pastor, y lo peor que no acababa de decir pastor y pastor, todos sabían que era pastor. Por lo menos hubiera dicho mi amigo, ¿verdad? Y entonces les empezó a gritar y a gritar, al punto que dijo la manager, o sea, la de cargo, dijo, mire, señor, le dijo, por favor no nos grite. Y empezó con su teléfono, a tomar fotos, hermano. ¿Usted sabe cómo es la situación? Y yo le dije el nombre a la persona y le dije, please, don't scream. ¡Ay, hermano! Más, como que le dije, scream out loud. Y de repente hizo el intento de salir dentro del avión y le dijeron, momento, le dijeron, ya no puede entrar al avión. Y entonces llamaron por la radio, seguridad, por favor, aquí tenemos a un loco. Entonces le digo yo, Milan, please, sit down. Y mira, se fue a la esquinita y se sentó, hermano. Entonces yo arreglé con ellos y me dicen, we're going to reprint your ticket. I said, yeah, but in my ticket, ahí estaba el recibo de mis luggages. Yo creo que ahí se perdió la laptop, no sé, pero ahí se había perdido. Lo que le estoy contando es que si uno se pone, hermano, sabiendo quién es usted. Estoy hablando de un cristiano. Si saben que usted es cristiano y está actuando como pagano, entonces el problema. Pero cuando van, por eso dice la escritura, ¿cómo andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Yo entendí también ese pasaje. En este viaje lo entendí, pero hermano, la revelación cayó. Dije yo, ¿qué ando haciendo con este hombre a la par? Pero pasó lo que tenía que pasar. Ya cuando el día más feliz de mi vida fue el día que regresé. Venía hasta cansado, venía todo. Bueno, el punto es este. ¿Cuántos de nosotros, teniendo el título de hijos de Dios,
de cristianos, lavados con la sangre del Cordero. Y cuando estamos afuera estamos actuando como peores que unos paganos. Es terrible. Es terrible. Solo, por favor, quiero que piense por 10 segundos cómo me comporto con la gente que no conoce a Cristo. Y ahí tiene su respuesta. Entonces, dice la Escritura, verso 8 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Hay gente que Dios le ha otorgado el Espíritu Santo, y cómo es que nosotros no queremos recibirlos como el cuerpo de Cristo. Es que ese es el problema, fíjense. Oiga esto. Dice el verso 9. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pastor, usted ha venido muy católico. No. Es que el problema fue que este amigo con el que fui me dijo: ya me cansé, otro día más así no lo soporto. Usted sabe, alabanza de 3 horas y danza y danza regional de Guatemala y todo eso, hermano, alabando al Señor, por supuesto. Y luego cuando llegó el predicador, hermano, dijo: ¿cuándo se va a callar este? Ya estaba cansado. Y lo peor es que estábamos en el lugar donde están todos los pastores, y todos los pastores se le quedaron viendo. Y yo solo les dije: es una ovejita descarriada. ¿Qué más podía decir? Y ya todos solo me quedaron viendo, se sonrieron conmigo, pero por dentro dije yo: el segundo día me hizo ir a Antigua Guatemala en Viernes Santo. ¿Usted sabe lo que eso es? Puras procesiones, hermano, y el incienso que ya me traía, hermano, y el carro con que nos había llevado, hermano, se paraba en cada esquina porque ¿cómo se dice? Intercept. ¿Entiende? Intercept. Y la procesión y los policías. ¡Ay! Y lo peor que nos tocaba siempre primera fila, hermano. Como que Dios me quería enseñar algo. Y ahí venían todas las mujeres llorando, hermano. Y venía María la Magdalena, hermano, en una estatua que no se movía, toda de negro. Y atrás todas las otras Marías. Y de repente mi Señor en cadenas, que Él no está en cadenas, y chorreando sangre y todo. Yo dije: Padre Santo, ¿a dónde me vine a meter? Y la conferencia a todo lo que daba allá en Guatemala, en la ciudad. Imagínense, solo le estoy contando esto. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue mi actitud? Mi actitud tuvo que ser de un hombre de Dios. Y esa actitud, ¿sabe lo que me dijo? Cuando ya regresamos, me dijo: ¿cómo estás? Me dijo. Y le dije: bien. ¿Y tú? Extrañándote, me dijo. OMG. Me dice: ¿y tú? Y quería que le dijera lo mismo. Entonces yo le dije: I'm okay. Le dije: I'm okay, Milán. Pero la actitud, ¿sabe que la actitud llegó a tal grado que venía en el avión? Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Así venía. O sea que todo lo que pasó conmigo, el Señor hizo algo. En el mundo espiritual, si usted se da cuenta, hermano, el impacto que usted puede ocasionar en una persona que no conoce a Dios y de repente está diciendo: thank God, thank you Jesus. Hermano,
Hay algo que pasó internamente en él, ¿o no? Entonces yo dije, gracias, Señor. Gracias porque veo que tú haces cosas. Pablo decía, porque tengo que sufrir para que cuando yo sea consolado, yo también los consuele a ustedes. Muchas veces no entendemos lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, pero lo que sí sé que Dios quiere es que nuestra conducta sea impecable de obediencia a su palabra. Eso sí lo sé. Y entonces dice la escritura, Gálatas 3:28 dice que, más bien Hechos 15:9 dice, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y dice Efesios 2:14, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando Dios quiere hacer algo en una persona, te pone junto a esa persona, pero Dios sabe cómo tienes que actuar. Y ahí es donde te ponen a prueba. Mucha gente sucumbe delante de la prueba. Señor, ¿por qué no me sana? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué, Señor? Y Dios te está probando tu fe. Te está probando tu fe. A ver si es obediente a mi palabra. ¿Ah? Ya voy a dejar la iglesia. Esa es ser la iglesia que está contaminada, donde no hay amor. ¿No ha oído usted eso? Y Dios dice, solo te estoy probando tu fe. Quiero ver si verdaderamente mi evangelio ha entrado a tu corazón. O a lo mejor cuando quise entrar, pusiste una barrera y rebotó mi evangelio para otro lado. Y por eso estás en la condición que estás. Porque no me has dejado trabajar por mi espíritu. ¿Por qué cree que yo le estoy poniendo los pasajes donde dice que la unidad y el compañerismo tiene que ser con todos los que Él escogió y los selló con su espíritu? Tú sabes que hay gente que, aunque no esté en nuestra iglesia o en la iglesia cristiana, entre comillas, son escogidos de Dios. Vamos a tener sorpresas grandes cuando lleguemos ahí arriba. Y nos vamos a dar cuenta de que Dios no tiene favoritismo con nadie. Y entonces dice la escritura, porque la escritura es la que a mí me gusta, porque me habla más claro. Efesios, siguiente verso, dice el verso 15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Mire qué tremendo, hermano. Por eso el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Usted se ha encontrado con dos cristianos, hermano, enojados? ¿Sí o no? Son hermanos, son consiervos, pero mire, con la trompita parada. Feo se mira, ¿verdad? Y ahí dice que a paz nos llamó el Señor. Ahí dice que yo tengo que amar a mi hermano. Yo tengo que amar a mi hermana. Aunque me caiga recontra mal, yo tengo que amarla. Yo tengo que comportarme como un verdadero hombre de Dios o una mujer de Dios. ¿Sí o no? Yo escuché a la pastora enseñando, creo que fue el viernes. Y no me entraba la señal, pero en el hotel, como teníamos en un hotel, gracias a Dios, el Señor nos bendijo con un hotel 5 estrellas, yo creo que ese era 7 estrellas, estaba súper lindo. Y internet, y ahí le llamé al operador y le dije, mire, ¿por qué no me está entrando el internet? Y rápidamente, hermano, llegaron inmediatamente y me dijeron, pero aquí, ya estuvo. Ya había la pastora diciendo que
Antes, ella hasta hacía visco y la vi haciendo visco porque no quería hablar con esa hermana. Y dije yo, ¿quién? ¿La pastora está diciendo esto? Se estaba confesando con la congregación. Yo dije, te estás confesando con todo el mundo porque este programa lo miran mucha gente, hermano. Dije yo, Padre de la gloria, voy a tener que santificarle, echarle agua bendita cuando llegue. Estoy bromeando, mi amor. Todo estuvo bien. Y dice, le dije a mi amiga, a mi hermana, que es mi amiga, le dije, ay, perdona, es que no llevaba mis anteojos, por eso no te vi. ¿Te das cuenta que sí la oí? Y yo decía, bueno, vamos a escuchar. Y le dije a este amigo mío, mira, le dijo, está la pastora predicando. Puso atención. Es my daughter. Es mi hija. Así empezó a hablar. Dije yo, wow. Y como no entendía, a lo mejor por eso ya ni le expliqué nada, sino que le dije, yeah, she's working. Me dijo, yeah, she's working and you're not. Y aquí dándote la grande y ella working. ¿Te sabe? Porque el mundo así es, hermano. El mundo te acusa, el mundo te dice cosas. Pero ¿cómo vas a actuar cuando te están diciendo verdades que no son verdades? ¿Sí me entiende? Y entonces dice la escritura, Efesios 2:16, dice que y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Wow. ¿Tienes enemistades con tus hermanos? Repito, ¿tienes enemistades con tus hermanos? ¿Tienes enemistad? ¿Sabe por qué yo les pido perdón un montón de veces? Hermano, si en algo te ofendí, perdón. Sí, porque ¿sabe por qué les digo eso? Porque puede ser que yo a lo mejor no hice nada, pero en tu pensamiento corrió un remolino y dijo, ese es el culpable. Porque todo lo que pasa en la iglesia, el culpable es el pastor. Y si no, la pastora, porque el pastor no estaba. Entonces, es importante que nosotros mantengamos la postura que dice este pasaje, la amistad, el compañerismo con los demás. Hermano, ¿tienes algún problema contra tu hermano? Dice la escritura que si no amas a tu hermano, tampoco Cristo te va a perdonar porque tú no quieres perdonar a tu hermano. Y eso es una palabra que se va a llevar a cabo. Escrito está. Y entonces nosotros tenemos que tener, hermano, esa conducta que no importa lo que te hagan, tienes que perdonar. A ver, dígale que está a su lado, te perdono, dígale. ¿Ah? Por favor, dígale, te perdono. ¿Verdad que si no le digo que le diga, no le dice? ¿Ah? Ya lo perdonó, así es que no me... No, pero es que el pastor me hizo que te dijera. No se equivoque. La palabra de Dios lo dice. Perdónalo. Perdónala. Amén. Y entonces dice que Él clavó en la cruz la enemistad. Verso 6 de Efesios 3. Dice el capítulo 3 de Efesios, versículo 6. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cómo? ¿Los gentiles? Sí, los gentiles, dice la palabra. No dice los cristianos, dice los gentiles. Y note lo que dice. Dice, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. ¿Dice o no dice? Entonces, ¿por qué somos tan religiosos? Y no. Si usted no es de Cristo, talk to the hen, not to me. Háblale a la mano, no a mí. ¿A que así somos? Y decimos que no somos religiosos y somos más religiosos que los religiosos. Y oiga lo que dice, porque a mí me impresiona esto. Dice, a saber que los gentiles son coherederos y miembros. Pero está hablando, por supuesto, de un gentil que le cayó el 20.
y que tuvo fe en Cristo Jesús y que dejó de ser gentil y se convirtió en parte del cuerpo, no importando de dónde venía, quién había sido, quién era, nada de eso. Porque ahí la palabra hubiera puesto, y el que se convirtió, y el que aceptó, no, ahí dice, y el gentil. ¿Dice o no dice? Bueno, entonces miren, la unidad de la iglesia refleja la unidad dentro de la Trinidad. Efesios 4:4 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza a vuestra vocación. Verso 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos. Un aplauso al Señor. Ay, pastor, yo creía que yo era la favorita del Señor. ¿Qué? No tiene favoritos. Yo creía, pastor, que yo era el favorito del Señor. Tampoco. Se equivocó. Él no tiene favoritos. Él dice que Él es en todos y para todos. O sea que por eso este evangelio, hermano, yo dije, wow, entonces aquí se refleja la unidad dentro de la Trinidad del Dios Trino. Y fíjense que la unidad de la iglesia es basada en las personas de la Trinidad. Un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Padre. Quiero que vea Juan 17:11, hablando mi Señor Jesús en la oración intercesora que Él hizo. Dice, yo no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros. Entonces quiere decir que Él, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que ser uno, cada uno de nosotros. ¿Sabía usted eso? Él es la cabeza gloriosa, Cristo, y nosotros su cuerpo. Y si usted le pregunta al que está a su lado, ¿tú no te pareces a mí? Claro, porque a lo mejor es uñero del dedo y por eso te duele hasta caminar, ¿verdad? Y tú dices, pero ¿por qué es así? Es que Él es uñero. Y Dios va a trabajar ese uñero. Ay, pero ¿cómo huele de mal? Porque muchas veces tenemos esos conceptos, hermano. Porque mire, a uno lo ministran las personas por 10 días. Él no puede oler nada, perfumes ni nada de eso. Oh my God. Qué olores más feos los de esta mujer. Y era un olor de perfume. Entonces cuando yo llegué al aeropuerto, como ya me había ministrado 10 días con eso, no encontraba nadie que hueliera más o menos rico, porque decía, no puedo, no entiendo por qué huelen tan mal. Entonces cuando llego al aeropuerto, mi esposita, ay papi, ¿cuánto tiempo no me...? Le dije yo, te has echado mucho perfume. Imagínense. Tuve que confesarme, tuve que pedirle perdón, tuve que, hermano, me acordé de Antigua cuando iban de rodillas todos, hermano, haciendo las mandas, ¿verdad? Y le digo, perdona, mija, no, es que lo ministra. Imagínense cómo somos, hermano, de accesivos, de que dime con quién andas y te diré quién eres. Si nosotros, hermano, por eso dice, ¿cómo andarán dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo? Pero es importante saber
de que Dios puede trabajar con una persona y cambiarle su pensamiento, cambiarle su forma de ser y tocarle y bendecirle. Por eso usted no se sienta mal cuando, ay, es que ya no lo quiero, ya no la quiero. Perdóneme, pero usted dijo, en las buenas y en las malas voy a estar con él, y él dijo, y yo con ella. Y de repente, ay, es que ya no lo quiero. Ah, perdóname, esas son las malas. Ahora te aguantas, chiquita. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hermano, este asunto no es de andar saltando como picapollo ni como picaflor, hermano. No, este asunto es, te casaste en el evangelio y ya, hermano, hasta que la muerte te separe. Este no es asunto de que es que aquella me gusta, esa mi secre está pero chula. Tremendo, hermano. No sé por qué digo esas cosas, pero usted agarre lo que es suyo, ¿verdad? Entonces, dice, ¿qué verso les dije? El último. Gracias. Romanos 3:29. Dice el apóstol Pablo a los romanos: ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, dice Pablo. Verso 30. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Y entonces dice el verso Romanos 10:12: porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. ¿Cuánta gente habrá en el mundo que invoca al Señor? No, pero si no es de llamada final, no, ese no. Si no es de Benecer, si no es de las asambleas de Dios, si no es metodista, sí, hermano. Y si es católico, mucho menos. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho eso? Pero ¿sabía usted que allí en todas las iglesias y en todos los lugares hay pueblo de Dios? Y que Dios está sellando y está sacando de en medio de ellos. Nosotros no podemos decir quién es. Por eso Pedro le dijo, mira, Pedro le dijo, ya está lista el trigo, pero tiene cizaña. Le dijo Pedro, yo puedo ir a recoger la cizaña. Le dijo el Señor, no te vas a equivocar, Pedro, y vas a arrancar el trigo creyendo que es cizaña. ¿Se acuerda? Yo voy a mandar a los ángeles que sí miran bien y no tienen sentimientos raros como los tuyos, Pedro. Porque nosotros somos terribles, hermano. Y cuando le digo terribles, hermano, no estoy hablando del terrible que sabe boxear, sino que nosotros, hermano, le entramos y le pegamos a cualquiera. Y después decimos, soy cristiano. Como aquel, ¿verdad? Aquel artista, a mí me mandaron un WhatsApp donde empieza a decir, le dice el entrevistador, le dice, pero tú eres un mujeriego. Tú antes eras una persona con mal testimonio. Le dice, sí, le dice, pero Cristo me salvó y ha cambiado mi vida. Sí, pero acuérdate cuando hiciste esto y esto y esto. Y le empezó a decir, hermano. Y el artista llegó un momento donde perdió los estribos y le pegó una pescozada al entrevistador y le dijo, te reprendo, Satanás. En la cara. Y dijo, Cristo ya me perdonó. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo metiéndonos debajo de la sangre de Cristo? Solo le pregunto, ¿es usted uno de ellos? Porque muchas veces nos sacan de casillas y queremos actuar como antes actuábamos. Y usted sabe que no podemos hacerlo.
Pero dice la escritura, por eso es que la escritura, yo le tengo Biblia hoy. Verso 13 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y dice Gálatas 3:27: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No, pero que el Pedro dice que fueron bautizados en Jesús, y eso no es así. Tienen que ser bautizados en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Le hemos dicho o no le hemos dicho? Y ese bautismo no vale, porque Pedro lo dijo, y Pedro no tenía letras, Pedro no sabía escribir. Y el que escribió y le ayudó a Pedro cometió el error de decir Cristo, y era Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿A que así somos? Pero aquí Gálatas me dice otra cosa. Y ahora ya no es Pedro, es Pablo, el perito arquitecto. Dice: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Punto. Pastor, ¿y usted qué está haciendo ahorita? A mí se me hace que usted cambió nos viene predicando de solo Jesús. No, no se equivoque. Les vengo predicando la palabra, el escrito está. Y si escrito está, mi estimado. Y dice el verso 28: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Dice o no dice? Entonces, la unidad de la iglesia es la obra del Dios Trino. Y fíjese que Efesios 2:16 dice: y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Porque somos calidad para, hermano, para, ¿cómo se dice? Reject. Es que estuve en Guatemala y solo inglés hablan, hermano. Rechazar, rechazo. Hay muchos que rechazan, hermano. No, que ese no puede ser mi hermano, porque ese no cree como yo creo. ¿Quién te dijo? No dice eso la palabra. Pero como es que un pastor me enseñó, te enseñó mal. Bueno, dice Efesios 2:17: y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y la paz a los que estaban cerca. Verso 18: porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Oiga esto, hermano. Dice Juan 11:52: y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están ¿dónde? Esparcidos. O sea que los hijos de Dios están por todos lados. No, si usted no se congrega en mi iglesia, usted no es de Dios. Por esta. Hermano, religiosos, y decimos que no somos. Dice Hechos 10:45: y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Mire qué tremendo. Pedro dijo: wow, Señor, ¿cómo es posible si estos no son los escogidos? A esto no los llamaste. Nosotros hemos pagado el precio. Tú dijiste: el que no tome su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Y estos qué dignos van a ser? Son romanos, son cachurecos, son católicos, hermano. Y le ponemos el grito en el cielo, y el cielo dice: tranquilos, son mis hijos, es mi cuerpo. Y dice verso 46: pues les oían hablar en lenguas. No, esas lenguas no son de Dios, son carismáticos. No, peor todavía, no son de Dios. Y a Ramashanda y Rambo saca la bazuca. Hermano, esos no son de Dios. Y dice
pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios en lenguas. Entonces Pedro dijo, verso 47, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Se les puede negar? No, pero hay muchos de nosotros que lo negamos. Unidad en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Efesios 2:22 dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu. Capítulo 4 de Efesios, verso 3, esforzándoos por perseverar la unidad del espíritu en el vínculo de la guerra. Así dice. No, ese no es de Dios. ¿Por qué? Mire pues la cruz y con el crucifijo colgando. Todavía no le ha llegado todavía lo que Dios quiere hacer con él. Ya le llegará. La revelación no le ha llegado, exactamente. Por eso no podemos juzgar a nadie. Hay gente con el crucifijo colgando de la cruz que viven una vida más recta que muchos cristianos. Perdóneme, no vengo, hermano, ecuménico esta mañana. Ni tampoco soy republicano, ni mucho menos demócrata, ni independiente. Soy del partido de Cristo. Un aplauso a mi Señor. Gloria a su nombre. Oh, bendita gloria de Dios. Entonces, el propósito de la unidad de la iglesia es este. Juan 17:23 dijo el Señor, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. No dice para que la iglesia sepa, dice para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, pastor, ¿usted cree que el mundo también es de Cristo? No se equivoque. Entonces, solo a los que llamó Dios, tampoco se equivoque, porque a Judas lo llamó Dios también. Y a Judas lo hizo apóstol, hasta le dio ministerio. Hay muchos apóstoles que se les ha dado ministerio y que si no se comportan como se deben de comportar, que se me hace que van a terminar negando a Cristo. Con la boca, pastor, no, con sus actitudes, con su forma de vida. Si no se arrepienten, van a tener problemas. Porque, mire, Jesús lo confesó. Él dijo que él había venido y había cumplido porque era el hijo de perdición, ¿sí o no? Por eso no se le dio y se le abrió la puerta del arrepentimiento genuino. Solo a Pedro. Y Pedro hizo cosas peores, porque Pedro, hermano, lo maldijo. Pedro, hermano, a saber qué más le dijo, pero ahí hay 3 cosas terribles que Pedro hizo contra Jesús. Pero cuando la última, el Señor solo se le quedó viendo y lo volteó a ver y le dijo, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y de repente el gallo, hermano, ¿qué cree que? ¿Así le hacen los gallos? ¿O le hacen de otra manera? Y el Pedro, hermano, se salió de la reunión ya a llorar, inconsolable. Hoy sí ya la regué, perdí la salvación, perdí todo. Y se arrepintió. ¿Sí se arrepintió o no? Y cuando llegó el Señor le dijo, Pedro, eres un desgraciado, un desventurado, me negaste. Dijiste que la vida tuya darías por mí. Mentiroso. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Pedro, ¿me amas?
Digo, sí, Señor, todo avergonzado. Pedro, ¿me amas más que todos estos? Digo, sí te quiero. No te pregunté que si me querías, te pregunté que si me amabas. Tú sabes todas las cosas. Pedro, le dijo, ya después le dijo, Pedro, ¿me quieres? Y le dijo, ya no le contestó, le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y le dijo, váyase a la enseñanza con los niños. Ya no va a ser más apóstol, ahora va a estar con los niños de clase de niños. Y le dijo, pero espérate, Pedro, le dijo, vas a llevar el pasto, vas a llevar la enseñanza a la iglesia, te voy a ser pastor, te voy a subir un poquito, pero como apóstol no la haces. ¿Y sabe usted que le quitaron el cargo de ser el líder después de 3 años y medio? ¿Y sabe quién era el líder de los apóstoles? Jacobo. Léalo, lea la Biblia. Y cuando Jacobo llegó, el Pedro se escondió, dijo, que se vayan los gentiles a un lado. ¿Y qué tal, Jacobo? Le dijo, aquí con los judíos. No creas que tengo nada que ver con estos gentiles, le dijo. Y Pablo se le quedó viendo y le dijo, hipócrita. Pablo le leyó la cartilla, hermano, a Pedro. Pero ¿por qué le dio al apóstol Pedro miedo? Porque llegó su jefe. Llegó el apóstol. El que estaba sobre él. Y dijo, si aquí de plano no solo me destituyen de ser el pastor de las 8,000 almas que me dio el Señor, sino que ahora de una vez me van a mandar al salón de cuidar niños. Diga conmigo, la misericordia de Dios. La necesito. Necesito su abundante gracia, su abundante favor, pero lo que más necesito yo, y creo que usted también, es unirnos como lo que somos, el cuerpo de Cristo, y tener compañerismo, no tener preferencias y hacer grupitos. En la iglesia se dan mucho los grupitos. Eso no es de Dios. Usted tiene que ser accesible para con todos, accesible para con todos, y amarlos a todos, porque el amor de Dios, dice en la Escritura, ha sido derramado por el Espíritu Santo en vuestros corazones. Es Dios el que quiere amar a través de usted. Así es que no se raje, no sea jalisqueño, por favor. Dice que los de Jalisco no se rajan, y si pierden, arrebatan. ¿A qué? Mi hermano, yo termino con esto porque le quería dejar muchas cosas más, pero dice Efesios 4:3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida, mire qué medida nos están poniendo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que nos dicen que hasta que lleguemos a conocer verdaderamente la sabiduría de Dios, que es Cristo, el Verbo, el escrito está, los 66 libros completos, que los entendamos en nuestro corazón. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingos a las 9:30 a.m. en el 3535 Enterprise Street, San Diego, California 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Te esperamos.